una intención de reflexionar en voz alta, de hacer un llamado de atención del tema. Bien, ahí tenemos una foto de nuestro querido colega argentino Osvaldo Raffo. De paso, agradezco que nos acompaña un discípulo predilecto de Raffo, el doctor Follo, Roberto Follo, que está por allá atrás. Y Osvaldo Raffo se suicidó hace poco, médico obviamente, forense. Él dejó cartas, etcétera, habló del dolor que estaba viviendo, se interpretó como dolor físico, pero también sabemos que podía tener cierto grado de dolor moral, y a veces el dolor moral es incluso peor que el físico. Bien, esto lo hacemos en el marco de una ley poco conocida, pero que vale la pena tenerla presente, que es la Ley Nacional para la Prevención, que declara el 17 de julio Día Nacional para la Prevención del Suicidio en Uruguay, Ley 18.097. Estamos a 11, faltan pocos días, y bueno, como nos reunimos los jueves, aprovechamos para hablar de este tema. El doctor Cohen, el presidente, me decía de por qué no me refería al suicidio. Digo, yo no tengo tiempo de preparar una conferencia profunda, así que sepan disculparme, va a ser más que nada una charla en ese sentido. Charla, que la charla será charlatán, no sé. Bueno, pido que me disculpen. Me interesa mucho este concepto que a mí me llegó y que me he quedado pensando en él. Dice Albert Camus que hay un solo problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio. Juzgar si la vida vale la pena o no ser vivida, ¿verdad?, es responder a la cuestión fundamental de la filosofía, dice. El resto ya es más secundario. Si el mundo tiene 3 dimensiones, si el espíritu tiene 9 o 12 categorías, todo eso vendrá después. Interesante. La ley es de muy pocos artículos. Como les decía, se declara el 17 el Día Nacional del Suicidio. Ha señalado la obligatoriedad de capacitar al personal de la salud pública y privada, bomberos, funcionarios policiales, en la atención de personas con comportamiento suicida, a los medios de comunicación pública que contribuyan también en la prevención del suicidio, y de esta forma hemos enmarcado esta conversación con ustedes en esta celebración, en este Día Nacional. Voy a referirme a gente que se ha suicidado, a los que se suicidan, pero sin juzgarlos, no para juzgarlos, sino para tratar de entender, quizás explicar, quizás, y esa sería lo ideal, prevenir, acaso respetar, si no podemos actuar muy a favor de nada de lo anterior, por lo menos respetarlos. Lo haré entonces con una intención de abordaje integral. Este abordaje integral incluye obviamente a la psiquiatría, a quien se le atribuyó siempre que el suicidio, el 90% de los suicidas tenían trastornos psiquiátricos. Hoy no se está tan seguro que sea así. Allí tenemos a Baltasar Brum, sin trastornos psiquiátricos, a Hemingway. Bueno, después se ha hablado mucho también de otros autores como Van Gogh, etcétera, nuestro Horacio Quiroga, etcétera, que podemos hacer alguna interpretación en conjunto, y esa es la intención, entre forenses que tienen que aportan sus experiencias, psiquiatras y sociólogos. Por lo menos esas 3 líneas están bien comprometidas con el tema suicidio. Educadores también, salubristas, etcétera, etcétera. Datos generales sobre suicidio. La tasa se ha elevado, se encuentra también asociada a perturbaciones sociales, confirmando que no todo es psiquiátrico. Por ejemplo, en la crisis de 2002 fue una tasa muy elevada, llegó a 20.62 cada 100.000 habitantes por año, pero también hay alarma últimamente porque ha aumentado en jóvenes y hasta en niños, por abuso o intrincado con dependencia de drogas, con perturbaciones afectivas como el acoso denominado bullying, con factores frecuentes de comorbilidad,
y hay una alta tasa también en el interior del país, con peculiaridades. Por ejemplo, Rocha tiene tasas muy altas, Florida en el 2003 batió los récords de 41 cada 100.000, y hay otros departamentos como Rivera, etcétera, que tienen tasas bajas. En Uruguay estamos en 19.64 el año pasado, 2018, por cada 100.000 habitantes por año. Se menciona Cuba y Guyana como las más altas de América Latina junto con Uruguay. Realmente no hay demasiadas cifras fehacientes de Cuba, y Guyana no sé si estuvo un poco influenciada por algunos episodios suicidas en masa de hace unos cuantos años atrás. A partir del 2013, por decreto de salud pública, la denuncia es obligatoria sin dar nombres de los intentos. Esto ha permitido saber que los intentos de autoeliminación son 20-1 respecto del suicidio. También ha permitido saber que es otro el perfil, porque los intentos son sobre todo en edades más juveniles, más jóvenes y de mujeres. El suicidio sigue siendo más masculino y de edades superiores a los 60 años. Los consumados, los suicidios, entonces son 4 hombres por cada mujer, y los intentos, como les decía, es un poco al revés, 3 mujeres por cada hombre, y las edades son también distintas. La curva ha mostrado, luego de ese pico en el 2002, un lento ascenso hasta llegar en el 2016 a otra elevación importante de 20, y ahora estaríamos en 19,64 para el 2018. Es un fenómeno frecuentemente enigmático, individual, que constituye, no siempre individual, ya vamos a ver que a veces hay muertes diádicas, pactadas, de a dos. A mí me afectó mucho el año pasado un médico, primo mío, Luis, que mata a la señora y se mata a él por un pacto suicida, pero hay otros pactos conocidos, incluso muy famosos, a veces discutidos, no aceptados, como el de la poetisa Delmira Agustini con Reyes, que decían que Reyes la mató a ella y que después él se mata. Yo qué sé, ahí hay dudas. Me parece que puede haber sido también un pacto, y hay muchas situaciones de pacto suicida o de suicidios en masa, como referíamos en el de Guyana, predicadores, etcétera, que alientan esas conductas. A veces suicidio con homicidios, o al revés, homicidio con suicidio. En violencia de género, por ejemplo, es muy común eso. Alta tasa en Uruguay, entonces, 18 por 100.000 de promedio en los últimos 7 años, incluso mayor que los siniestros de tránsito, o casi igual. Desde el punto de vista médico forense, criminalístico, siempre hablamos de suicidio responsable cuando es solo imputable al autor, inducido cuando es alguien que presiona al autor para que se suicide, lo presiona, lo induce de alguna forma. Pactos suicidas o muertes diádicas. Suicidio endosado cuando es a manos de un tercero. En el ámbito sanitario podría ser el homicidio piadoso o la ayuda al suicidio. Y el homicidio con suicidio se ve frecuentemente, lo ven en la prensa, en situaciones de violencia de género, que bueno, no sabemos bien por qué, pero el hombre abandonado por su mujer, a la mujer que la tiene como una prenda de posesión, más que un sujeto de derecho, como un objeto. Entonces, serás mía o de nadie, la mata y después se suicida. Eso es también moneda bastante corriente en violencia de género. Estamos hablando en general, ya vamos a llegar a algunos aspectos del suicidio en la salud. El suicidio responsable, como dijimos, es el más común, y el único responsable es el que tomó esa decisión. A nadie hay que imputarle ningún delito. El suicidio inducido puede haber un delito. El Código Penal nuestro habla de quien ayuda o determina a otro a suicidarse como delito. Son terceras personas que de alguna forma obligan, ya sea en forma física o psicológica. Aprovecho que está Roberto Follo de Buenos Aires. Esto se planteó también en el caso de Nisman, que si era un suicidio era inducido, forzado, presionado, como llevado a suicidarse. Podría ser ese un ejemplo. Aunque obviamente también están
los que apoyan, entre ellos a quien homenajeamos hoy con esta exposición, que fue el primero o uno de los primeros y el que con mayor valor dijo que era un homicidio, Osvaldo Raffo, este colega que se suicida, que yo les comentaba al inicio. Bueno, otros suicidios, por ejemplo, ya lo tratamos aquí en la academia, el doctor Enrique Prost nos hablaba de la depresión probablemente narcisista o la reacción paranoica por las quejas de reivindicación que presentaba Andreas, aquel piloto de la compañía Germanwings, que volando su avión con 150 pasajeros lo estrella en los Alpes suizos, o en los Alpes franceses, cerca de Suiza, cerca de Ginebra, por allí cerca de Tignes. Bueno, el suicidio endosado. El suicidio endosado es un poquito diferente. Aquí la persona no tiene, decimos desde el punto de vista médico forense, coraje. Quizás esto tendría que tener otra interpretación más a fondo, más psicodinámica, pero apela a que terceros lo ayuden, se involucra, sería en el área de la salud, como les decía, la tan mentada ayuda a una especie de eutanasia o de suicidio asistido, podríamos decir. Los pactos, la muerte diádica, la curiosidad que tiene hoy en día es que a veces el pacto puede ser a distancia, mediado por internet, en una computadora quedar un pacto y matarse a alguien aquí, y quien pactó con él que se iba a matar al mismo tiempo no está al lado como antes, sino que está a miles de kilómetros, está en otro continente y se suicidan ambos. Y bueno, si uno no hace la investigación de los mensajes, quedarían como suicidios hallados. Son dos o más personas unidas afectivamente. Los métodos empleados son muy diversas las formas. A veces las mujeres optan en general por métodos menos agresivos, menos cruentos que los hombres, pero también guardan muchas veces en relación con la profesión y el hábitat. Así, por ejemplo, un mecánico conecta el caño de escape con mangueras hacia el habitáculo del auto, se encierra allí dentro y muere por monóxido de carbono en una especie de cámara de gas, o un anestesista o un médico con fármacos y, qué sé yo, un hombre de campo se ahorca, se enlaza a sí mismo, el último lazo que se lo pasa a él mismo, despenándose, a veces despenándose, término que a mí me gusta, ese término campero de despenarse, habla mucho, ¿no? Bueno, como una especie de eutanasia, pero sacándose las penas. El primer método, arma de fuego en ambos sexos, actualmente también las mujeres, antes no, ahora sí. Ahorcamiento en la zona rural va primero, va antes que disparar arma de fuego. Ingesta de tóxicos, precipitaciones, los franceses le llaman defenestración, tirarse por la ventana, el jumping, inhalación de gas, sumersión, armas blancas, todo va bajando de frecuencia, quemaduras, electrobuceo. Si fuera electricista, quizás la profesión lo lleve a plantearse suicidarse por electrocución. Una anécdota un poco graciosa para distendernos. La química del Instituto Técnico Forense viene a preguntar cómo se matan los abogados. Y digo, Cristina, yo no sé cómo se matan los abogados. Se pegarán con el Código Civil, no sé cómo se matan los abogados. No, porque ella quería buscar qué fármaco podían estar usando. Porque en el campo, por ejemplo, o se ahorcan o usan plaguicidas, órganos fosforados. Así que hay cierta influencia de la profesión o del trabajo. Bueno, embestida de automóviles, a veces simulando un siniestro, y son suicidios. Arrollamiento de trenes, por supuesto que casi no lo vemos más, pero alguna vez todavía se ve alguien que se acuesta en la vía del tren. Ocasiones quedó con C, no importa, vamos a lo que significa. En ocasiones se observan dos o más métodos combinados de suicidio, e independientemente del método es muy frecuente que cualquier método tenga el cuerpo alcoholemia positiva, alcoholemia post-mortem. Hicimos trabajos enviando y tenían alcoholemia incluso elevada de más de 0,8 gramos por litro. Las causas, el tema de las causas es realmente impresionante. Yo creo que hay una red de causalidad. Existen infinidad de causas, algunas que
son una explicación un poco superficial, un poco conformista, y las autopsias psicológicas han determinado que hay muchas veces con causalidad, una red concausal. Entre las causas más mencionadas, más frecuentemente mencionadas, están las crisis depresivas, los fracasos y desengaños amorosos, fracasos económicos, fracasos en los estudios, el síndrome de Tomás, que hace referencia a aquella novela de la insoportable levedad del ser de Kundera, que Tomás está decepcionado de todo, de su profesión, viene a ser un burnout, un sobrequemado, enfermedades terminales, diversos cuadros psiquiátricos, arrepentimientos o temores a una causa judicial. Recuerden, por ejemplo, Alan García, expresidente de Perú, se suicida por no comparecer en una causa judicial. Aquí hubo algún coronel que tampoco admitió ir a un estrado judicial, y bajo una excusa de que iba a buscar algo dentro del garaje se suicidó. O por honor, bueno, quizás cada vez se vea menos, pero recuerden los samuráis y aquel rito del seppuku, bueno, con el harakiri, ¿no? Suicidios altruistas, heroicos, místicos, hay de todo, inexplicables, por supuesto, por la muerte de un ídolo. Algunos han llamado eso efecto Werther por una novela también de Goethe, el joven Werther que se suicida y algunos lo imitan. O los japoneses le llaman Yukiko, porque creo que es un cantante de rock que al morir es la muerte de un ídolo, se matan varios, y se matan el mismo día, al aniversario de la muerte del ídolo. La disforia de género, esto lo vimos con Luis García Guido, que había más suicidio en las que hacían cirugía de reasignación sexual, tenía un índice de suicidio mayor que la población general. Hoy se llama, en vez de disforia de género y transexualidad, hay una tendencia a llamarlo incongruencia de género. Trastorno de la integración familiar, el bullying. La OMS ha hecho una alerta del suicidio en jóvenes por bullying, los ciberacosos, los acosos sexuales, el sexting, la falta de expectativas ideales, la depresión senil o de la involución, temor a la ancianidad, las parafilias. Ahí, claro, pueden ser accidentes en alguna sesión de sadomasoquismo, pero bueno, queda siempre la duda. Hay a veces suicidios eróticos, transvestidos, que se cuelgan, que quieren sentir algún orgasmo por la compresión del cuello, y resulta que no sabemos si es accidente o es suicidio. Y el rapto suicida, que es muy difícil de explicar. Nada hace ver, nada hace presumir, la autopsia psicológica es negativa y se suicida en forma de raptus, de rayo en el cielo estrellado, de golpe. Las depresiones son muy mencionadas, todo tipo de depresiones han sido mencionadas. Esto lo dejo más para el área de los especialistas en la psiquiatría, pero hemos encontrado menciones de depresión ansiosa, catatonía depresiva, síndrome de Cotard, que es más que una hipocondría, porque es sentir o que está el diablo dentro o que tengo los órganos en putrefacción. Hipocondría como máscara de depresión, depresiones unipolares recurrentes, psicosis maníaco-depresiva en el periodo melancólico, depresiones involutivas, ya lo mencionamos, bipolares, narcisistas como el del avión, depresiones reactivas, dolores físicos o dolores morales. Ahí hay un autor, creo que es un psiquiatra de Los Ángeles, sí, de Los Ángeles, que le llama, interesante, los neologismos que emplea, ¿no? Se ha caracterizado por introducir neologismos. Ya vamos a ver otro que ha tenido mucha trascendencia. Psicalgia o penacidio. Entonces, cuando yo leí esto de penacidio, dije, bueno, es el despenar de nuestros paisanos. Despenar animales y después se despenan ellos. La adicción a drogas, especialmente a pasta base de cocaína, junto con las alteraciones psíquicas o psiquiátricas, constituye factores de riesgo y de causa importante en jóvenes. Bueno, el factor genético. Ahí habíamos hecho algunas investigaciones sobre factores genéticos y por supuesto que el doctor Cuadril nos podría informar mucho más en esto, pero se habla de un parámetro biológico. El más estudiado ha sido la disfunción central de serotonina, pero también se menciona la noradrenalina
como un factor genético interesante. Genes codificadores de proteínas del sistema serotoninérgico que son candidatos naturales a estar involucrados en el comportamiento suicida. Ya lo decía Lewis, 2002, y planteaba el cromosoma 11 con algunas alteraciones para los pasos intermedios de formación de la serotonina, la disfunción serotoninérgica. Y modelos explicativos integrativos, eso es lo que se ha avanzado, que incluyen a la medicina legal, a la psiquiatría, a la sociología, a la genética, y hay por lo menos 3 modelos que han trascendido bastante: el de estrés diátesis de Mann, el integrativo de Oquendo y el integrativo de Turecki. Rápidamente, integran estrés con enfermedad psiquiátrica, crisis psicológica, masiviación suicida y la diátesis: desesperanza, pesimismo, baja noradrenalina, impulsividad. Eso lo ven que el depresivo, cuando está catatónico, no se suicida, es cuando deja de estar catatónico y está ansioso, depresión ansiosa o impulsiva, y tiene baja serotonina, baja noradrenalina, acto suicida. Otra explicación que vincula el hipotálamo hipofisario, el eje hipotálamo hipofisario adrenal con la serotonina y con la norepinefrina o noradrenalina. Genes, trauma infantil, el eje que he mencionado, la deficiencia de norepinefrina, inflexibilidad cognitiva, la deficiencia de 5-hidroxitriptamina o serotonina, pesimismo, agresividad, impulsividad. O sea que integra distintas explicaciones. El de Turecki dice trauma infantil, genes, 5-hidroxitriptamina, familia, entorno, agresividad, impulsividad, todos conformando un clúster, consumo de tóxicos, agrega las drogas, depresión, suicidio. En cuanto a los métodos, ya habíamos hablado de los métodos, pero remarcamos que llamó mucho la atención, incluso a una antropóloga de Río Grande do Sul, Ondina Farichel, sobre que tengamos mayor cantidad de suicidio en el interior y que sea por ahorcamiento. El ahorcamiento es poco frecuente en el sexo masculino, en el cual predomina más la precipitación, en ambos actualmente el arma de fuego, el suicidio tóxico es más femenino y aunque no es tan frecuente como ha sido mencionado en otros países, nos intoxicamos o nos suicidamos con menos tóxicos que en otros países. Quizás aquí, por ejemplo, me llamó siempre la atención que manejando el paraquat, que es tremendamente agresivo, no había suicidio por paraquat en el interior, eran todos por órganos fosforados. No voy a entrar en detalles. Esta antropóloga habla de suicidio, honra y masculinidad en la cultura gaúcha. Es decir, parecería que la involución senil, la pérdida de valores en el medio rural como la masculinidad, las destrezas en las faenas de campo, el honor, la libertad, están presentes en el discurso del campesino, tanto en la vida como en la muerte, y donde ha perdido su capacidad para todas esas tareas, parecería que, lo que hoy decíamos, se pasa el lazo a sí mismo. Entramos algo en los profesionales de la salud. Me da cierto temor a veces hablar de este tema, porque, primera cosa, algunos colegas me dijeron, ¿y nos suicidamos los médicos? Pues cierto, sí, nos suicidamos. Y hay tasas que muestran que podemos llegar al doble de la tasa general. Se mencionan, aquí no hay un trabajo uruguayo muy definitorio al respecto, pero en otros países se menciona 28 a 40 por 100.000 habitantes por año. El doble de la general, de habitantes, digamos, médicos por año. Al que me preguntó, enseguida él se puso a reflexionar y dice, cierto, Favaloro se suicidó, cierto, le dije yo, Raffo se suicidó, y aquí en Uruguay aparecieron urólogos, cirujanos, anestesistas. Basta con detenerse a pensar. Creo que yo ahí me quedé pensando, ¿no será que también estemos haciendo una negación? No queremos recordar a los colegas cuál fue el método de muerte, pero es muy frecuente. Y además hay otra cosa, cuando se habla de profesionales de la salud no son solo médicos, y además hay otra cosa, hay clasificaciones o categorizaciones que incluyen a familiares.
de los profesionales de la salud. Tema que a mí me resulta muy difícil de tratar en la academia, ustedes entenderán por qué. Han sido identificados veterinarios, farmacólogos, o sea, bastante gente vinculada al área de la salud animal y humana. Veterinarios, farmacólogos, dentistas, practicantes, médicos en general. Lo que ha llamado un poco la atención, que hay emergencistas, CTIstas, pero hay también anestesiólogos, pero hay también psiquiatras. Bastante alta la tasa dentro de los psiquiatras. Y eso llama un poco la atención. Se ha demostrado que en las mujeres, las profesiones de medicina, química y psicología tienen 3 o más veces tendencia al suicidio que en las demás mujeres. Las tasas de suicidio en las mujeres igualan a las de los hombres en estas profesiones. Se encontraron tasas de suicidio en médicos generales en Dinamarca, Suecia, Estados Unidos y Finlandia. El 10% de los médicos generales en Dinamarca han considerado alguna vez en la vida suicidarse, y el 0,5 lo intentaron. La relación hombre-mujer es 3-1, baja un poquito, desde 4-1. Las mujeres policías mostraron tasas más altas que las empleadas en otras actividades, pero algunas estadísticas muestran que nos suicidamos más los médicos que los militares y los policías, que nos siguen muy cerquita en cuanto a las tasas. Las causas de muerte en los médicos en general son cardiovasculares, neoplasias, pero ya ahí entre el tercer y cuarto lugar aparecen las violentas, y dentro de las violentas está el suicidio. Esto está publicado en la revista Medical Uruguay, y los factores de riesgo que se mencionan son ideación suicida, indicios de suicidio, aquellos que también se ha denominado parasuicidio, es decir, intentos, frustros o llamados de atención. Tenemos más riesgo, parecería, y los mecanismos de protección a veces fallan. Todo esto lo informan algunas autopsias psicológicas, método que allá por el año 80 y poco, Dagoberto Pupo y Augusto Zoisa, junto conmigo, hicimos las primeras aproximaciones al tema de la autopsia psicológica. Entrevistamos 50 familias de suicidas y nos dimos cuenta de algunas cosas interesantes, que por cada suicidio había por lo menos 6 personas muy dañadas. Si se suicidaba un joven, estaban los 2 padres y los 4 abuelos, y si tenía hermanos ya pasábamos de 6, muy dañadas. Después vamos a hacer alguna reflexión al respecto. Factores de riesgo entonces entre los médicos. Parecería que la depresión es mayor en los médicos que en la población general. 12% de los médicos muestran índices depresivos, 19,5% médicas. Alta tasa de adicciones entre los médicos, sobre todo al alcohol, agotamiento profesional, aquel síndrome de Thomas que ya mencionamos, o burnout, acoso moral, el mobbing, por a veces conductas disruptivas, sobre todo en la residencia. No hace mucho, creo que hace un par de años, se suicida una residente y los mensajes que dejó en su computadora eran muy acusatorios de un mobbing, de estar sufriendo una presión importante. Como digo, es una red de causalidad. No sería la única causa que estaba presionada en el régimen de residentado por sus profesores. Tendría alguna otra causa más. La disfunción familiar, los suicidios en su familia, el factor genético, el factor cultural. Pero los médicos con esta depresión, con esta tendencia o ideación suicida, no consultan. Consideran mucho que es un estigma consultar a un psiquiatra, a un colega. Se automedican y frecuentemente creen automedicarse bien con alcohol. Las especialidades de riesgo, les vuelvo a mencionar, han sido mencionadas, por ejemplo, anestesia y psiquiatría. Estrés agudo y crónico, intensos, burnout, mal afrontamiento de riesgos profesionales. No asume el médico el rol de enfermo. Su depresión no es asumida, es automedicada y no tratada. No es compatible ser médico y estar afectado mentalmente, eso es lo que él cree. Siente como una estigmatización, le da mucha importancia a la confidencialidad y teme que se revele el secreto de que está consultando por algún trastorno mental. A veces falta apoyo de los colegios en estos temas. Dificultad de los médicos al revés. Aquel que es consultado, dificultad de este médico consultado a tratar
como paciente a sus colegas, dificultades médicos en tratar médicos. A veces precipita un suicidio, un litigio de mala praxis. Ya hemos hablado una vez del mal de Esculapio, o de violencia en la salud, de agresiones médicas. Hay personalidades de mayor riesgo. Mario Viñolo de Córdoba menciona narcisismo, borderline, antisocial, esquizoides, pero sobre todo depresivos bipolares y dependientes. Las características frecuentes de estos suicidios son agresividad, irritabilidad, previo al suicidio, ¿verdad? Baja tolerancia a la frustración, aislamiento, soledad, desesperanza, impotencia, pobre concepción de sí mismo, escasa capacidad de resolver problemas, resentimiento, necesidad de control extremo, de control extremo, deterioro de su autoestima. Deterioro de la autoestima yo lo subrayé porque lo he encontrado en varias autopsias psicológicas. Otros factores de riesgo que menciona Silverman: edad superior a 45 años en las médicas, a 50 en los médicos, solteros, separados, divorciados con ruptura marital, hábitos tóxicos, trastornos afectivos y adicciones, amenaza al estatus, a la autonomía, a la seguridad, a la estabilidad económica, pérdidas recientes, mayores demandas laborales, agotamiento laboral, acceso a medios autolíticos más fáciles, intentos previos, antecedentes familiares, estar investigado por mala praxis, mala adherencia terapéutica, trastornos mentales, trastornos dolorosos, debilitantes o de mal pronóstico, enfermedades de mal pronóstico. ¿Cómo prevenir? Controlar cuando haya estos riesgos: depresiones, dependencias, psicosis, trastornos de personalidad, trastornos disruptores. Evaluar controles de antecedentes familiares, intentos de autoeliminación, los llamados parasuicidios, controles de dificultades laborales y económicas, psicoterapia preventiva, y en quienes porten enfermedad mal pronóstico, sobre todo ese apoyo, esa ayuda. Autopsia psicológica ha sido útil para futuras prevenciones de familiares. Yo les decía que hay familiares que han quedado muy dañados y algunos pueden también tener ideas autolíticas o de suicidarse. A ese respecto, situaciones a tomar en cuenta para la prevención, y ahí aparece otro término acuñado por Schneiderman en 1971, que es la posvención. ¿De qué se trata? Que cada suicidio afecta y daña al menos a 6 personas, decíamos. Bueno, la prevención, prevenir la violencia en general, la violencia de género, los trastornos psíquicos, las depresiones, la enfermedad física, los abusos, las crisis económicas, la carga genética y familiar. Pero la posvención, con lo que queda, bueno, prevenir el contagio, el efecto de Werther y Yukiko, contagio, sugestión, trabajar sobre lo sucedido, aclarar, liberar de culpas. Hay mucha gente que se siente culpable de haber facilitado o no haber visto o no haber sido previsor, disminuir los daños. Trabajar sobre crisis económicas, aislamiento, soledad y, ni que hablar, droga, adicción. Finalmente, entonces, y termino con esta frase que a mí me encantó, de Paul Valéry: el suicidio es algo así como no solo la pérdida de autoestima, es la ausencia de los demás. Y como bibliografía, este es un trabajo muy completo sobre prevención de suicidio en los médicos, y después una serie de trabajos nacionales que hicimos y también algunos internacionales. Ahí hay brasileños y bueno, lo que hemos mencionado de Turecki y etcétera. Y por ahí terminamos y quedo a disposición de ustedes. Perdonen que se me hizo tan prolongado y espero que les haya resultado interesante. No fue profundo, fue más que nada una cuestión de ponernos alertas. Primero que me impresionó el despliegue de conocimiento y de información que tiene mi colega, que ha hecho una visión panorámica realmente interesante, muy completa, pero siempre hay cosas para agregar.
afortunadamente, ¿no? Más de tu parte, Enrique, más de tu parte. Yo voy a decirles una frase también que me ha inquietado hoy de mañana. Hablábamos de ella. Nos reunimos a tomar un café, por eso. Y hablamos de ella. Tú la conocías ya, Sí. yo fue Sí. expresada. Yo dije que te la reservaba, yo no la iba a mencionar. Cumplí. Seguro, un poco la exposición que yo quiero hacer está en función de esa frase que dice que ¿por qué no nos suicidamos? Siempre en el ámbito de la psiquiatría, en el ámbito de la vida, encontramos gente que dice que se ha suicidado, que nos causa sorpresa o no. Digo no porque cuando una persona está sufriendo una enfermedad terminal con dolores a veces insufribles y muy mal manejados, uno puede concebir el suicidio como una puerta de salida a una situación intolerable. Pero quiero hacerles un poco de historia personal, en el sentido de cómo me fui acercando a la problemática del suicidio. Al poco tiempo de empezar a desarrollar mi especialidad, yo era muy joven y muy ignorante, ¿no? Pero de cualquier manera, esta anécdota junto con otras podrían servir como para introducir a la profesión médica, psiquiatra, sobre todo, lidiar con esta afección tan esquiva como para ser entendida. Yo estaba estudiando en mi casa con un compañero a media tarde. En esa época teníamos tiempo para reunirnos a media tarde y poder estudiar juntos. Después la intensidad del trabajo hizo que esas medias tardes fueran pocas tardes. Me llaman por teléfono, atiendo y resulta que es una paciente que yo atendía no hacía mucho tiempo, era una actriz muy conocida de acá en Uruguay, una excelente actriz, una mujer muy culta, y que vino por un estado, en aquel momento, dije, el diagnóstico que se me ocurrió fue que estaba deprimida. Entonces, la mujer, en el diálogo que mantuvo conmigo telefónicamente, me dice: si usted no viene a verme a mi casa ahora, yo me mato. Lo dijo con un tono más convincente que yo puedo decir. Entonces, era la visión que tenía esta mujer histérica que me está queriendo manejar, me obliga a venir si no me mato. Bueno, de cualquier manera seguimos estudiando, pero al rato la inquietud que me generó lo que me había dicho la paciente hizo que le planteara al compañero, digamos, con el que estaba estudiando: mira, yo no voy a seguir estudiando, voy a ir a ver a esta señora. Bueno, fui y efectivamente se había tomado una colección de psicofármacos y salvó la vida porque por esa idea que tuve y ese malestar interno que tuve frente a la situación que me estaba planteando. Y el malestar interno me hizo que la llevara en mi auto, mi viejo auto, Fiat, al Hospital Maciel, donde estuvo internada y se salvó. Me enteré muchos años después de que se suicidó. No sé bien qué circunstancias, pero tenía una personalidad con rasgos histéricos, así muy manifiestos, y las personalidades de ese tipo con mucha frecuencia tienen reacciones de este tipo, ¿no?
eso, para iniciar un poco una cadena de casi 60 años de ejercicio profesional en psiquiatría, me ha llevado a estar en contacto con muchos pacientes, no que se suicidaron, porque con eso uno pierde contacto, pero si uno ha tenido tiempo como para estudiarlos y verlos, uno puede inferir muchas cosas útiles, que con el correr del tiempo me llevaron a la formulación de la pregunta que no les acabo de redondear, que es, seguro, todo el mundo se pregunta por qué se suicidó fulano tal, qué barbaridad, que se suicidó. Y yo me dije, y bueno, ¿qué pasa si me pregunto por qué no me suicido yo? ¿O por qué no se plantea ese razonamiento a una persona que quiera abordar el problema del suicidio? ¿Por qué no me suicido yo? Y ahí entran, digamos, en colisión una cantidad de caminos que tienen que ver con un abordaje psicológico que era el que yo trataba de hacer, a pesar de ser psiquiatra y un Nobel psicoanalista. Llevaba siempre a preguntarme algo que siempre me ha dominado en toda la vida, que es la curiosidad. Yo soy un curioso por naturaleza y creo que eso ha alimentado, digamos, el preguntarme muchas veces cosas que no tenían respuesta, no encontraba respuesta. Sin embargo, podía de alguna manera tratar de esbozar elementos como para entender la situación que estaba atendiendo. El suicidio lo hemos ya mencionado, digamos, el suicidio como salida a una situación de enfermedad terminal con grandes sufrimientos es una cosa que, bueno, que es fácil de entender si uno se pone en el papel del otro. A mí me generaba mucha angustia, era una temática que siempre me angustió. Muchas veces, a pesar de tener ya muchos años de experiencia, cada vez que veía a un paciente con fantasías suicidas, que había que de alguna manera pesarlas, manejarlas, no podía desprenderme de una sensación como de culpa. No estaré yo errándole a los procedimientos que yo estoy intentando ayudar al paciente y me estoy equivocando. O cuando está en tratamiento un paciente que tiene fantasía suicida, donde hay que valorar el riesgo de que pueda llegar a cumplir esas ideas suicidas que tiene. Bueno, uno decide, digamos, bueno, vamos a esperar un poco y ver si con una medicación la puede ayudar a salir de esta situación. Nunca me pude desprender de un sentimiento como de culpa, ¿no? ¿Por qué? Creo que la respuesta vino de parte de los psiquiatras argentinos, que trabajaron mucho con un concepto que no era sorprendente, pero era sorprendente que lo tuviera tan a flor de piel como en esto, como me sucedía a mí. Y el concepto de los argentinos era de que en realidad los suicidas no son suicidas, son homicidas. ¿Y esto qué quiere decir? Que en realidad uno de los procesos psicológicos importantes de ir entendiendo en los pacientes que nos vienen a ver es de alguna manera concebir como que a nivel del desarrollo, desde el vamos de nuestra experiencia, de nuestra vida, vamos interiorizando, podemos llamarlo internalizando, incorporando aspectos del entorno del grupo familiar, con quien tenemos más vínculos, etc.
Y ese conflicto con esos elementos, digamos, que han sido incorporados, que no han permitido un desarrollo con autonomía. Eso lo ha desarrollado muy bien García Baraco en Argentina, que como un teórico y un analista de excepcional calidad que ha roto el rompido. Otro de las malestares que tenemos los psicoanalistas es como captamos los lapsus que hacemos, yo los aprovecho. ¿Por qué dije eso? Alguna razón tiene que haber. No para buscarlas acá adentro. Los psiquiatras. O un colega. Por acá está Bernardi. Voy a hablar con Bernardi. Bueno, yo podría hablar muchas horas de este tipo de temas. Voy a tratar de aportar algo que quizás pueda interesarle. Lo mencionó Guido, que tiene que ver con la pregunta que es ¿y por qué no nos suicidamos si podemos concebir que hay gente que ha pasado experiencias o sumamente difíciles, sin embargo no han tenido, hablando muy sinceramente, ideas suicidas? ¿Por qué entonces se llevan a actuar de esa manera? Se llega a actuar de esa manera porque el suicidio, si es concebido como, no en todos los casos, como un homicidio, en realidad, sin ser consciente el paciente, con ese tipo de ideas, de que él quiere matar algo de su interior y se mata a él. Entonces, bueno, esto me llevaría a una digresión media larga que no quiero hacer. Solamente quiero un concepto más. Tiene que ver con un libro que relata sobre mitología griega, clásica, y tiene que ver con el hecho de la Odisea, ustedes la conocen. Lleva a Ulises a desembarcar en la tierra de los lotófagos. La tierra de los lotófagos es un lugar donde se come el loto. Y el loto era una fruta extremadamente dulce que entusiasmaba a todo el que la ingería. Y entonces Ulises tiene temor al haber desembarcado en la isla donde están los lotófagos, que alguno de los tripulantes no siguiera la orden de él y que se atreviera a comer el loto. ¿Qué provocaba? Lo que provocaba era una amnesia, se borraba la memoria. ¿Y qué pasaba si se borraba la memoria? Se podían olvidar de cuál era el camino para llegar a casa, al lugar donde Penélope estaba esperando tejiendo, ¿no? Ahora, ¿por qué necesito esto? Porque esto es lo que me permite de alguna manera abordar una temática que tiene que ver con la nostalgia en los trastornos afectivos, que engloba la totalidad de los trastornos afectivos. Podemos hablar de depresión, como les acabo de mencionar, la nostalgia, la tristeza y la depresión. La tristeza no ofrece en general peligro de suicidio. Hay que saberla explorar. La nostalgia tampoco, pero a veces, y con esto quiero terminar, a veces la nostalgia, aunada
a la tristeza, generan o posibilitan el desarrollo de una depresión. Entonces, el paciente que sufre esos estados afectivos, digamos, trata de sobrellevar la situación tratando de como taparle la voz a las cosas que de adentro le vienen. Y bueno, y tapa la voz a través de un acto generalmente no es consciente, impulsivo, y se quita la vida. Bueno, yo podía estar hablando mucho tiempo de esto, pero en forma desordenada quise tratar de mostrarles algo de este tema. Bueno, yo quería felicitar al académico Luis Romero y también los comentarios de Enrique, y claro, cuando tuve la diferencia de la diapo, igual que Enrique, muy impresionado con lo abarcativo, lo completo del panorama, que realmente uno dice, bueno, qué decir o qué agregar a un panorama tan complejo. Y realmente Enrique trajo una visión personal que además enriquece el tema. Yo quería destacar algunas cosas que realmente impactan. Uno es la frecuencia del suicidio. Me parece muy claramente destacada. La frecuencia que en Uruguay es alta porque Uruguay tiene muy buenas estadísticas, pero además no tiene, es seguramente un factor, o tenemos factores que no entendemos bien, pero que impactan. Ahora, impactan fuerte. Piensen que hablamos mucho de homicidio, de la violencia. Por cada homicidio hay 2 o 3 suicidios. En Uruguay hay uno cada 14 horas. En el mundo hay uno cada 40 segundos. Son 800.000 al año. Más que homicidios por guerras y por muertes de enfrentamiento. O sea, somos el bicho más peligroso para sí mismo. Entonces, ¿qué es esto? ¿Es una enfermedad? Yo realmente, después de a lo largo de los años, que uno fue viendo situaciones, casos, es más como una vía final común de una cantidad de trastornos y de desequilibrios. Vivimos en un equilibrio inestable entre las necesidades internas con nosotros mismos, con los demás, con nuestro cuerpo, con nuestra realidad. Y ese equilibrio es bastante frágil y se rompe. Y una salida puede ser, a veces es la enfermedad más física de tipo psicosomático, otras son enfermedades en las que el estrés cada vez entendemos más que cumple un papel, otras veces es directamente. Yo creo que en esto es muy interesante pensar que para sobrevivir como especie tuvimos que protegernos rodeándonos de los demás. Piensan que el paleolítico acá fuimos pasando de pequeños grupos tribales de 50, 500 personas, hasta donde había vínculos interpersonales de conocernos, fuimos pasando a grandes sociedades globalizadas, ahora con Internet esto se disparó al infinito, en las cuales tenemos que estar, somos altamente interdependientes. Pero además, Enrique mencionaba el psicoanálisis, un psicoanalista argentino, Guillermo Rivier, hablaba del grupo interno. Para vivir precisamos un grupo interno que nos quiera vivos. Precisamos sentirnos amados desde adentro, y lo vamos haciendo con padres, con amigos, con familiares. Si esos equilibrios se rompen, la vida, como decía Enrique, deja de ser querible. Y pensamos que mejor nos vamos. Esto me parece que es importante como tomar conciencia de la fragilidad. Somos bastante frágiles
y precisamos de lo demás para sobrevivir, porque a veces dejamos de querernos o no podemos querernos si no nos sentimos queridos. Y a veces el suicidio es un reproche, claramente, ¿no? Me mato porque no me quisieron lo suficiente. Otras veces, claro, ahí está lo que decía Miguel Berro con la frase de Paul Valéry. Otras veces es la evidencia del fracaso. Ahora, y para terminar, porque el tiempo no es mucho, los médicos somos, de ahí por ahí, la profesión, digamos, donde la única causa de muerte especial es el suicidio. Estamos especialmente expuestos al suicidio. Y esto vale la pena que tomemos conciencia y nos preguntemos ¿por qué? ¿Por qué? Eso ahora, si ustedes miran en internet, Netscape y distintas redes médicas, hay un montón de trabajo. Las tasas de burnout en el mundo son muy altas. No tengo el estadístico del Uruguay. Sé que en el colegio médico se está trabajando en este tema, están haciendo grupos de encuestas, sí, y buscando el bienestar profesional. Sé que se está haciendo algo, pero ¿nos sentimos realmente queridos por nuestros colegas? ¿O creamos una profesión muy competitiva, muy individualista, muy en la del sálvese quien pueda, en la cual si no hacemos medicina no sabemos qué hacer, porque no tenemos mucha plan B profesional? Y cuando quedamos muy expuestos, estamos muy... se derrumba nuestro sistema narcisista, caemos en depresión, caemos en ansiedad, caemos en el alcohol, en las drogas. Claro, psiquiatra, anestesista, tenemos drogas muy cerca. Hay todo planes de prevención de suicidio, psiquiatras, anestesistas, médicos generales también están muy expuestos. Hay varios rubros, pero yo creo que tenemos que tomar conciencia que tenemos una enorme vocación por cuidar a los demás. No somos muy buenos cuidando a los colegas. Los colegas no se sienten muy seguros contándole a alguien que tuvo que consultar. Creo que las tasas que pude ver son muy bajas. Y tenemos mucho menos capacidad de cuidarnos a nosotros mismos. Admitámoslo, busquemos ayuda, demos ayuda y busquemos la forma de poder llevar juntos el peso de la existencia. Me quedó resonando lo de despenar. Es a veces despenar. Y tenemos el tema de la eutanasia, cuando ya la vida se vuelve más un peso criminal. Y algunos pretenden introducir la discusión del derecho al suicidio. Exactamente. Que no es el de involucrar a otros, es todo un tema. La autonomía del derecho al suicidio. Es todo un tema. Bueno, muchas gracias por traer... No, gracias a ti y gracias a Enrique, muy lindos comentarios. Espero que no nos deprimamos. Muy bueno ha oído esta frase que nunca había oído, la ausencia de los demás. ¿Qué precedencia? Para pensar, ¿no? Sí, ¿qué precedencia tiene esto? Elie Wiesel, la víctima del Holocausto, dijo que el peor mal es la indiferencia. Punto y aparte. El primer país que crea el Ministerio de la Soledad, Inglaterra. Se empieza la investigación de la soledad desde el punto de vista epidemiológico. Se lo vincula tradicionalmente a la vejez. Y el Ministerio de Soledad comunica que los jóvenes están tan solos como los viejos. A mí me parece eso extraordinario. Y realmente el aumento de acciones en prevención de la soledad.
Por ejemplo, una cuestión cotidiana de todos nosotros. Nos dedicamos a la medicina, fuerte, y a los 65 años me dice hasta luego. Yo he hablado con muchos colegas que les eran destruidos. Todos se repartieron. Eran absolutamente destruidos. Y finalmente, algo que no tocaste, Diego, un asunto contemporáneo, la línea telefónica para prevención de Sí, no suicidio. quise tocar. ¿Lo dijiste o no lo escuché? No quise tocar. Pero Porque Estados Unidos, existía una y se cerró. Se cerró. Es una cosa increíble. pero es increíble pensar que el 22 de la sociedad llama por teléfono para pedir ayuda. Y leía algo que en el Uruguay anda por ahí también una idea parecida, ¿no? Así que yo creo que es muy, muy útil, y lo que no se está haciendo es prevención del suicidio. No. Lo que se está haciendo es el registro. Quiero agradecer al profesor Batalla que mencionó el programa de bienestar profesional del Colegio Médico. Entonces aprovecho la circunstancia como para dar una breve información. Bueno, por supuesto felicitar al expositor por la presentación tan vasta y tan profunda y recomendable. El Colegio Médico aprobó hace un año un programa de bienestar profesional que tiene como objetivos fundamentales el brindar apoyo, asesoramiento, orientación y respaldo a los médicos en 3 áreas: problemas psicosociales, básicamente el desgaste laboral, trastornos del humor, sobre todo graves, con riesgo de suicidio y adicciones. El programa lleva funcionando un año, se cumplió en abril. En los primeros 8 meses, el 60% de las consultas se refirieron a trastornos del humor, afortunadamente la mayoría de ellos leves, más vinculados con el desgaste laboral, pero algunos trastornos del humor más severos. El tercio restante se trató de colegas que consultaron para adicciones. ¿Cuál es el objetivo de este programa? El colegio no puede ser un prestador de asistencia, pero el objetivo es apuntar a esto, al temor que tienen los colegas de consultar por el miedo a la discriminación, por el estigma, porque no les es fácil, porque los médicos nos atendemos en el mismo lugar que trabajamos. Entonces pasar por todo el punto de conseguir hora, etcétera, una internación psiquiátrica también es una cosa que se trata de evitar a toda costa. Entonces lo que ofrece el programa del colegio es absoluta confidencialidad y darle la orientación rápida y facilitarle en todo lo que se pueda la conexión con el sistema de salud, con el prestador de salud que tenga ese colegio. Utilizando, bueno, los conocimientos, las redes y las vinculaciones que podemos tener todos, hemos encontrado una enorme receptividad de los psiquiatras a los cuales se le ha pedido colaboración para atender a los colegas. El programa tiene sus propios psiquiatras que brindan el servicio, pero cuando necesitamos recurrir a otros, hemos tenido siempre una excelente colaboración. Entonces, una es esa, brindar una respuesta rápida al colega que por fin se animó a consultar. Para que la consulta sea rápida, si llama al número de teléfono del colegio, el 0800 2436, la consulta se coordina para esa misma semana, y con lo cual ya facilitamos muchísimo el acceso al tratamiento. El otro programa que tenemos en marcha es una intervención que llamamos psicoeducativa y de soporte en situaciones de suicidio, que tiene que ver con esto de la prevención que mencionaba el doctor Guido Berro, y es atender a las secuelas. Este es un programa, es un taller de 4 horas que tiene una primera parte de información sobre el suicidio y sobre el suicidio en los médicos y sobre las características peculiares del duelo en la situación de suicidio, que es siempre un duelo muy complicado, que además afecta a un grupo muy grande de personas. Los directamente involucrados pueden ser 10, pero los indirectamente involucrados pueden ser hasta 100. Y los médicos trabajamos en muchas instituciones, entonces es como una situación muy crítica. Y la segunda parte es una intervención más bien expresiva, en la cual las personas vinculadas al fallecido pueden hablar sobre los sentimientos, las dudas, las preguntas, la culpa, que anda siempre flotando
de qué se pudo haber hecho, qué es lo que no vimos, cómo se podía haber evitado esto. Y bueno, y además se los alerta sobre las complicaciones del duelo. Esto lamentablemente, este taller se tuvo que aplicar ya en 4 ocasiones, en el caso de un colega de Maldonado, en un colega de Salto y en el caso de 2 funcionarios del Hospital de Clínica, porque como sabíamos, se sabía que estaba este dispositivo disponible, se aplicó en el caso de 2 funcionarios no médicos del hospital también. O sea que estos son los 2 elementos en los que estamos trabajando. Es muy poco lo que estamos ofreciendo para las necesidades que tenemos, pero me parece que es bueno que todo el colectivo médico lo conozca, porque en esto es muy importante el compañero que se acerca y te dice: te veo mal y necesitas ayuda y te puedo acompañar, te puedo asesorar, te puedo apoyar. Muchas gracias. Muchas gracias. Por la posibilidad. Yo quería mencionarles que estaba presente también Héctor Brunner, amigazo de la Argentina, abogado y médico forense, junto con Roberto Fuerro, que ya lo había mencionado. Y no sé cómo estamos de hora, Graciela, está pasado de hora. Pero no sé si ellos quieren decir alguna palabra. ¿Cómo no? Sé que también les impactó mucho la muerte de Rafo. Bueno, fue mencionado aquí García Badaraco y la Escuela Argentina y lo que decía Prost sobre el homicidio de uno mismo, matar algo que hay adentro. Yo tuve un caso que se hizo una especie de harakiri con una hoja gilet, se evisceró a sí mismo. Y yo no sé si no era un síndrome de Costal, porque tenía mucha medicación gastroenterológica en su mesa de luz. Y cuando yo lo presenté como un suicidio, Dagoberto Pupo me dijo: ¿sabes qué? Me parece que no es un suicidio, que se quiso sacar el diablo, que era un esquizofrénico, que tendría alguna alucinación o delirio senestésico. Y le digo: no, Dagoberto, desde el punto de vista médico forense, esto es un suicidio, no me la compliques. No, psicodinámicamente te estoy hablando. O sea, quiso sacar el diablo y al cortar las arcadas mesentéricas se desangró a sí mismo, murió. Era un estudiante de Derecho que había hecho una esquizofrenia. Y bueno, a veces no coincidimos entre la practicidad del forense y la interpretación psicodinámica. No sé si Quique le decimos pues a mí, o Follo quieren hacer algún aporte desde la Argentina. Quique nos acompañó ya en aquella jornada sobre vulnerabilidad a las drogas. No sé si lo recuerdan. ¿Cómo le va? Buenas noches a todos. Antes que nada, quiero agradecerle la invitación a mi amigo Guido por estar acá. Para mí es un honor. Realmente te felicito por la exposición y felicito a los comentaristas. Realmente ha sido algo muy positivo. Yo con respecto a este tema, muchas veces hemos hablado, yo conozco bastante lo que es el suicidio rural, pero también hacía una diferencia, y me gusta hacerla, entre el médico que por ahí, por lo menos yo lo que he visto, ¿no? El colega que tiene una patología, que está enfermo, porque nosotros los médicos sabemos que tenemos y muchas veces sabemos cómo va a terminar y tenemos una aproximación a cuándo va a terminar. Entonces esa diferencia yo la he hecho en los suicidios que he tenido lamentablemente de colegas donde han padecido patologías y han terminado antes con su sufrimiento. Esto un poco lo que quería agregar, esa diferencia, o tal vez más que una diferencia, como un factor de riesgo, que cuando se le da un diagnóstico grave a un colega hay que tener cuidado, porque manejamos, todos nosotros sabemos perfectamente cómo va a terminar y cuándo va a terminar. Nada más que eso, y bueno, y agradecer como siempre la calidez y la amabilidad que tienen en invitarnos y disfrutamos mucho de estar con ustedes. Nada más que eso, muchas gracias.